El motivo de la convocatoria es que en el día de hoy hemos mantenido una reunión previa para analizar la grave situación por la que atraviesa la mancomunidad de Bajo Guadalquivir. Una situación que ahora explicará con todo lujo de detalle nuestra compañera Lola Calderón. En primer lugar, decir que la mancomunidad no ha renovado sus cargos, la mancomunidad no se ha constituido normalmente tras las elecciones municipales porque atraviesa un gravísimo problema, tiene una grave situación económica y financiera. Hay 600 trabajadores que llevan sin cobrar desde el mes de mayo. No es una situación nueva, es una situación que ya sucedió en el año 2009, es una situación que se volvió a repetir en el año 2010 y es una situación que vuelve a ser reincidente en el año 2011. El presidente de la mancomunidad, ex alcalde, porque ha perdido las elecciones, de Los Palacios y Villafranca, el socialista Antonio Maestre, ha prohibido al gerente de la mancomunidad que se reúna con representantes de nuestro partido para conocer de primera mano la situación de esa mancomunidad. Antonio Maestre fue vicepresidente de la Diputación de Sevilla, ya no lo es, fue alcalde de Los Palacios y es uno de los representantes de lo que nosotros llamamos la política sectaria del Partido Socialista, de la política de ocultación, de la política de esconder la realidad a la que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados en esta provincia. Y todo apunta que en el futuro va a seguir siendo así, porque también este hombre apunta manera, el señor Maestre, para presidir algún otro consorcio posiblemente relacionado con el agua. La incapacidad del presidente de la mancomunidad de Bajo Guadalquivir, la incapacidad del Partido Socialista, la mala gestión, la pésima gestión del dinero público en esa mancomunidad es un ejemplo más de lo que nunca debe ser la actuación al frente de los bienes públicos, de la gestión del dinero de todos. El candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno ha dicho que las diputaciones sobran, pero lo ha dicho cuando han perdido las mayorías de las diputaciones en España y en la comunidad autónoma. A mí me gustaría conocer la opinión que tiene el señor Villalobos, presidente socialista de la Diputación de Sevilla, sobre esas palabras del señor Rubalcaba. Yo creo, el Partido Popular cree, que quizá lo que sobra es ese entramado de instituciones, mancomunidades y consorcios convertidos en chiringuitos caracterizados por la mala gestión del Partido Socialista y por ser el colocadero de muchos políticos socialistas que han perdido las elecciones. Es lamentable comprobar la sobredimensión, la sobrecarga a la que se somete la administración pública a través de este tipo de instituciones, cuando no al solapamiento de muchas funciones. Como ejemplo, suelo decir que hay un consorcio provincial de aguas que a su vez está integrado por la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, la Ayuntamiento de Sevilla, Mancomunidad de las Jarafe, Consorcio del Buena, Consorcio de Écija, Consorcio de la Sierra Sur, Mancomunidad de Estepa y la Roceca, es decir, un consorcio para gestionar lo que ya otros vienen gestionando. Hay un solapamiento evidente de las funciones de todas estas instituciones. En definitiva, instituciones y mancomunidades, consorcios, con una gestión opaca, poco transparente, sobre las que el Grupo Popular de la Diputación de Sevilla y los diputados autonómicos del Partido Popular de la provincia de Sevilla van a presentar en las próximas semanas diferentes iniciativas para seguir cuentas y analizar la gestión de todos esos entes para arrojar luz sobre lo que huele, sin ninguna duda, a chiringuito del Partido Socialista. Yo sin más, le dejo el atril a mi compañera Lola. Buenos días, muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria del Partido Popular. Y continuando con las palabras de mi compañero, el portavoz de la Diputación, decir que el tema de las mancomunidades en la provincia de Sevilla pues no sorprende a nadie cuando hablamos de que están reflejando todo esto, bueno, pues la falta de transparencia, el ocultismo, en algunos casos el enchufismo brutal de colocaciones, de solapamiento de afiliados, de militantes y de cargos del Partido Socialista, pero quizá el ejemplo más grave de toda la provincia en estos temas, en el tema de falta de claridad,
falta de saber cuál es la situación real de las cuentas y de los números, es de la histórica Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. Y digo histórica porque históricos han sido muchos de los hechos que han venido ocurriendo allí a lo largo de los años, sobre todo la vinculación que esta mancomunidad ha tenido con dirigentes históricos. Véase el caso de Antonio Torres, exalcalde del Ayuntamiento de Lebrija. En estos momentos nos encontramos con una mancomunidad que ha mantenido sus presupuestos prorrogados durante 7 años, desde el año 2003 al 2010, y que en el 2010 se ve abocado, se ve obligado a tener que hacer ese presupuesto porque la situación económica es insostenible. Es tan insostenible que no tienen más remedio que pedir un préstamo bancario de más de 9 millones de euros, para los cuales han tenido que prestar sus avales todos y cada uno de los 11 ayuntamientos de la mancomunidad, porque llevan meses y meses sin pagarle a los trabajadores y a todos y cada uno de los proveedores de la mancomunidad. Desde el año 2009, en el que estamos viendo como reiteradas veces a lo largo del año los trabajadores se quedan sin cobrar, trabajadores que no estamos hablando ni de uno ni de dos, estamos hablando de más de 600 trabajadores, pues vemos cómo la mancomunidad sigue sin poder solucionar la situación, y nosotros, los representantes del Partido Popular, desde el año 2009 estamos pidiendo reiteradas veces las cuentas de la mancomunidad. La respuesta ha sido el silencio. En ningún momento, y tengo aquí los escritos en los que hemos solicitado esa información, se nos ha dado información alguna de cuál era la situación. Ellos han ido paliando la situación como han podido, pero lo cierto y verdad es que no se ha resuelto en absoluto. Una mancomunidad en la que el presidente durante estos últimos 4 años ha mantenido de gerente a un alto cargo del Partido Socialista de la provincia de Cádiz, un gerente con un sueldo millonario, un gerente que permite que haya cerca de 2 millones de euros de sueldo de los altos cargos de la mancomunidad, en un presupuesto de 17 millones de euros, en el que los sueldos de la formación representan 9 millones de euros y el personal fijo, los altos cargos de la mancomunidad supone de esos 9 millones casi 2, pues vemos que poca actividad podrá tener esa mancomunidad teniendo en cuenta, como decía, los 17 millones de euros. Pero lo curioso de todo esto es que las 3 principales actividades que tiene la mancomunidad, que es el tema de formación y el tema de residuos, pues bueno, en el tema de formación ha hecho dejación en sus funciones porque no le paga a los trabajadores. En el tema de limpieza, pues ha hecho lo mismo, puesto que ya no limpia los contenedores y no gestiona el vertedero de Lebrija, porque han tenido que pedir el rescate muchos ayuntamientos de la limpieza de contenedores y de la propia gestión del vertedero de Lebrija, porque la mancomunidad lo ha dejado absolutamente abandonado. Y nos encontramos además con que la Consejería de Empleo, pues a su vez, ha ido durante estos años dándole subvenciones a esta mancomunidad. En el año 2009 fueron 11 millones de euros y en el año 2010 han sido 19 millones de euros para actividades formativas. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, que el Partido Popular se hace, es ¿dónde ha ido a parar este dinero? Si durante los 2 últimos años ha habido un ingreso de más de 30 millones de euros en la mancomunidad, ¿cómo se explica que los alumnos de las escuelas taller, de los talleres de empleo, de los cursos de formación, no hayan podido cobrar religiosamente cuando se supone que la Junta de Andalucía habrá hecho sus ingresos correspondientes? Pues todas estas preguntas que nosotros hemos intentado enterarnos a través de los órganos institucionales correspondientes, pues nos ha sido negada durante todos estos años. Pero es que además en estos momentos en los que, como os decía anteriormente, se ha solicitado un préstamo de 9 millones de euros que no se ha resuelto porque la entidad bancaria pidió un plan de saneamiento obligatoriamente y el presupuesto del 2010 y el plan de saneamiento no está, las cuentas se aprobaron tarde y
No sé qué problemas más tendrán, pero sí que verdad es que no se ha resuelto, que el crédito sigue estando en stand-by y que se sigue sin poder pagar a los trabajadores y a los proveedores. Pues nos encontramos que hace ya más de 3 meses que fueron las elecciones municipales y, por lo visto, el Partido Socialista, que es quien en estos momentos, de manera transitoria o en funciones, está dirigiendo la mancomunidad, pues no se ha puesto manos a la obra a intentar constituir la nueva mancomunidad y a ponerla en marcha. Y nos encontramos con que lo que antes comentaba el portavoz de la Diputación es absolutamente cierto y tenemos testigos presenciales porque el señor Silvestre Castell acompañó al portavoz del Ayuntamiento de Lebrija en esa petición de entrevista con el gerente de la mancomunidad. Y el gerente les dijo que tenía que consultarlo con el presidente y el presidente le dijo que los políticos solo se reunían con políticos y que por tanto no se tenían que reunir con el gerente. En todo caso, se tendrían que reunir con él y que él en agosto estaba de vacaciones y que cuando volviera de vacaciones decidiría si se reunía con el Partido Popular o no. Esas fueron las palabras textuales del señor Maestre. Por tanto, a nosotros nos parece una grave irresponsabilidad del Partido Socialista que en estos momentos de grave crisis en el Bajo Guadalquivir, de desempleo y sobre todo de la actividad principal que tiene el Bajo Guadalquivir, que es el tema de la agricultura, que además no solo están soportando la crisis actual, sino la crisis que tienen en lo alto con las nefastas negociaciones del tema de la PAC que se están celebrando en estos momentos, en el que los agricultores del Bajo Guadalquivir, que representan un porcentaje importantísimo de la creación de empleo, no solo lo que supone en cuanto a mano de obra, sino en el empleo indirecto que se crea a través de la agricultura en el Bajo Guadalquivir. Cuando hemos visto cómo en los últimos años ha desaparecido el tejido industrial de la actividad del algodón en la zona, cuando hemos visto que no se han creado planes alternativos de empleo en el Bajo Guadalquivir, cuando hemos visto cómo la crisis y el desempleo afecta más crudamente a esa zona que a otras zonas de la provincia de Sevilla, nos encontramos que una mancomunidad que fundamentalmente en el 80% de su actividad es la de creación de empleo y la de llevar a cabo las políticas activas de empleo, hace dejación de esa función y empieza por no pagarle a sus trabajadores. A nosotros nos parece una grave irresponsabilidad el que no conozcamos cuáles son el estado de cuenta actual de la mancomunidad. ¿Por qué no se ha llevado a cabo ya el tema del crédito y se han pagado los atrasos que se le deben a los trabajadores y a los proveedores? ¿Por qué, y que nos expliquen, no se les paga a los trabajadores cuando la Junta de Andalucía, como decía en los 2 últimos años, ha hecho a la mancomunidad de Guadalquivir una transferencia de más de 30 millones de euros? ¿Y por qué el Partido Socialista no ha convocado ya, a través de su presidente, el señor Maestre, el pleno de constitución de la nueva mancomunidad? Eso nos parece una grave responsabilidad, irresponsabilidad por parte del Partido Socialista, y aquí queremos hacer mención no solo al señor Maestre, sino también al secretario general del Partido Socialista de la provincia de Sevilla, que es el señor Viera. El señor Viera debería de olvidarse un poco de los ERE, debería olvidarse un poco del follón de los ERE y debería ocuparse un poco en el buen gobierno de la provincia, porque sigue teniendo, a pesar del fracaso de las últimas elecciones municipales, una gran cuota de responsabilidad. Y en esta mancomunidad lo tiene. Y por tanto, debe ponerse manos a la obra y debe intentar que toda esta situación se aclare. En cualquier caso, deciros que todos los ayuntamientos del Bajo Guadalquivir van a presentar un escrito instando la urgente convocatoria del Pleno de Constitución de la nueva mancomunidad, así como el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento pedirá explicaciones a la Consejería de Empleo, al consejero de Empleo, diciéndole que qué ha pasado con estos 30 millones de euros, más de 30 millones de euros que han venido al Bajo Guadalquivir y que de momento para lo que no ha servido desde luego es para su función principal, que es para la formación y para pagarle los sueldos a los chavales. Porque es triste que no se pague el sueldo de 600, 700, 800 y 1000 euros, que es lo que están cobrando las personas que están en las escuelas talleres
y en las casas de oficio y se estén pagando sueldos de más de 70.000 euros a los altos cargos de la mancomunidad. Nada más, muchas gracias.